¿Qué tal, queridos amigos? Por delante una aclaración. Yo no estoy atacando a Andrés Manuel López Obrador. Más bien él ha tomado como una especie de cruzada el atacar no a Loret de Mola, ni al padre ni al hijo, sino sencillamente a todos aquellos que lo pongan en aprietos en cuanto a los cuestionamientos que se le hacen. Yo quisiera que este gobierno fuera de lo más positivo y que existiera la cuarta transformación, porque estoy seguro de que si se acaba con todos los vicios del viejo régimen del sistema político mexicano, México tendría esperanzas. Y no las tendrá si el presidente, en lugar de girar hacia la historia de nuestro país, hacia el futuro, da vuelta y da un viraje hacia el pasado para asfixiarnos en los viejos vicios. Es esto lo que forma la coyuntura del presente. Por ejemplo, hace unos días el presidente de la República dio un verdadero dictado de economía. Un dictado, sí, porque ante la realidad mundial, cuando se habla de una crisis global como consecuencia de la guerra mercantil entre China y Estados Unidos, que puede llevarnos a una recesión severa, a una falta de billete líquido que circule. Si el dinero no circula, pues no habrá sueldos suficientes, habrá desempleo, habrá pobreza. Muy bien, interrogado al respecto, el presidente dijo que a él no le preocupaba mucho el tema del crecimiento y dio su propia teoría. Dijo textualmente: son otros parámetros de medición. Antes tenían una metodología que se sigue aplicando para medir el crecimiento, pero a nosotros no nos importa tanto el crecimiento, nos importa más el desarrollo. Y aquí viene la frase, la sentencia magnífica: porque crecer es crear riqueza y el desarrollo es crear riqueza y distribuir la riqueza. Esto es lo que dice el presidente. Pero, ¿es cierto? Pues vámonos a lo que dice el diccionario para que nos den cuenta de lo que verdaderamente significa crecer y desarrollarse. Fíjense ustedes, crecer, de acuerdo al diccionario de la lengua española de Grijalvo, crecer es desarrollarse y ganar tamaño en estatura progresivamente. Es decir, está ligado indecliniblemente, el crecimiento está ligado al desarrollo. Para desarrollarse es indispensable crecer. No es separar una cosa de la otra, aplicando el tema de que la riqueza debe distribuirse para que se dé el desarrollo. Si no hay crecimiento, no puede haber desarrollo. ¿Cómo puede haber desarrollo sin crecimiento? Esto no lo entiende ni el que inventó la economía. Es como si, por ejemplo, dijéramos que ya se salvaron los problemas del municipio de Oaxaca, en donde se dijo que se habían distribuido los recursos obtenidos por la venta del famoso chino, Chen Liyekon. Este chino, pues, tenía su gran residencia y sus muchos millones dentro, de estos millones no se habla todavía, y se vendió su casa en 11 millones de pesos. Bueno, al venderse su casa en esa cantidad, dicen que el empresario es casi un héroe, el empresario que la compró, pero lo que hizo distribuir el dinero en un pueblo abandonado de Dios es prueba de que el gobierno trabaja para los pobres. Yo me pregunto, ¿en cuánto tiempo esos pobladores tan lastimados, tan marginados, se van a comer la casa del chino? ¿En un mes? ¿2 meses? No sé a cómo le tocó a cada poblador, pero
me imagino que no pasará de 2 meses el que se consuma ese óvulo que el gobierno federal dice haber sacado de la casa del chino. ¿Y después qué? Ese dinero no va a servir más que para recordar que en algún momento el presidente les entregó un dinero que no sirvió para el desarrollo, sirvió para que pudieran alimentarse unos cuantos días, unas cuantas semanas. Ahí es donde viene la distorsión. Pero no es esto lo único. Hoy amanecimos con la noticia, triste noticia, de un nuevo periodista asesinado. Y con él van 15, señor López Obrador, durante su administración. Nevit Cortés Jaramillo, en Tejupilco, Estado de México, fue hallado acribillado. 15 en casi 9 meses de administración. Va usted más rápido que sus antecesores en este tema, porque usted ha creado un espacio para el linchamiento contra los periodistas. Usted es el que ha creado este espacio de odio para que a los periodistas se nos cuestione, se nos descalifique, se nos agreda, se nos diga conservadores. Yo le reto a usted, señor presidente, a ver quién es más conservador, porque usted y yo hemos hablado muchas veces, o hablábamos muchas veces, y siempre era yo el que aplicaba las ideas más liberales frente a cierto conservadurismo suyo, que pretendió romper agarrándose de las banderas sociales de la revolución, y después las fue abandonando. Pero entre usted y yo, el conservador es usted, y lo desafío a demostrar lo contrario. Así que no cabe tampoco ese calificativo bajo con el que usted alude a los periodistas que cree usted que son conservadores. El hecho es que ya van 15 periodistas asesinados en 9 meses de su administración. Y faltan unos días para que rinda usted cuenta en su primer informe. Espero que se ponga la banda presidencial, porque a eso lo obliga la ley. No es capricho, no está a disposición de usted el tomar decisión de si se la pone o no. Es obligación del presidente portar la banda tricolor para recibir a los embajadores cuando presentan sus cartas credenciales y para el día en que rinda su informe presidencial. Es una obligación, no es una decisión discrecional, no. Pero ya esperemos. Ya falta poco para determinar esta situación, porque resulta que ya todo tiene que ser como lo marca el presidente, incluyendo las lecciones de economía. Crecer es provocar riqueza, desarrollo es tener riqueza y además repartirla equitativamente. Pero ¿cómo vamos a tener riqueza si nos viene encima una recesión terrible por consecuencia de las faltas administrativas internas y de la guerra arancelaria entre China y los Estados Unidos, que obviamente tienden a provocar una crisis mundial, de la que el presidente se desentiende diciendo que no le preocupa? Entonces, ¿qué le debe preocupar? ¿Sus mañaneras? ¿El estar siempre presente 2 horas hablando de lo mismo y de lo mismo y desacreditar cuando alguien no está de acuerdo con sus palabras a quien lo señala? ¿Esta es la función principal del presidente? A mí me gustaría más que dedicar esas horas a realizar los proyectos que dice tener en mente, pero no para pasar encima de la ley, no para envolver los amparos y tirarlos a la basura, sino para respetar lo que los amparos dicen y determinan, dejar las cosas como están, en tanto se resuelve la viabilidad o no de los actos de gobierno. El amparo es una defensa de la población contra los actos del gobierno. Para eso se creó, precisamente para evitar los abusos, los excesos de poder. Es una institución que se debe fundamentalmente
a grandes juristas de su tiempo, don Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, uno yucateco, otro de Jalisco. Ahí se disputan quién fue primero, pero la realidad es que eso es lo de menos. Lo importante fue la teoría precisa de don Manuel Crescencio Rejón, yucateco, quien elaboró el primer documento para amparar a los mexicanos que eran perseguidos por la justicia injustamente, o justamente, pero con derecho a defenderse en una situación de igualdad. Todo esto es terrible porque si reflexionamos, eso de que nadie está por encima de la ley, nada está más allá de la ley, pues no se aplica cuando la ley le es molesta o contraria a la voluntad del presidente. Y esto no es demostrar que le tengo odio, ni siquiera por las agresiones que hemos sufrido. Y no le tengo odio porque creo en este país. Creo que ya nos llega la hora de tener un mañana seguro, una perspectiva mejor para el país. Porque estoy convencido de que tenemos que dejar atrás al viejo régimen, pero de verdad, no a través de un consejo empresarial, no a través de un gabinete pueril, no a través de soberbias que no llevan a ninguna parte, y también mucho más allá de filosofías baratas que confunden el verdadero sentido de las denominaciones. Crecer no puede ser un nominativo que se aparte del otro, que es el desarrollo. Van unidos indeclinablemente. Y si no se crece, como no se ha crecido en México, estamos en 0.0, en cero, en nada. No podemos hablar de crecimiento, ni podemos hablar de desarrollo. ¿Cómo vamos a distribuir riqueza si no se ha producido esta? Esta es la pregunta que no puede contestar ni el presidente ni los sabios economistas que lo rodean. Digámoslo hoy y siempre, con cero cobardía.